¿Estás listo? ¿Estás lista para resetear tu mente y desafiar todo lo que creías cierto? Mi nombre es Federico Rico Poveda, arquitecto de profesión. Ahora me etiqueto como escritor, autor, blogger y speaker. Y a ratos soy podcaster. Este es un podcast donde simplemente comparto lo que pienso, lo que he vivido, lo que me ha roto y me ha reconstruido. No traigo fórmulas ni respuestas mágicas, pero tal vez alguna idea por aquí te vuele la cabeza, te incomode, te haga reír, te deje pensando o te den ganas de no escucharme más. Esto es solo mi voz, mis vueltas mentales y una invitación a mirar hacia adentro. Esta es mi historia, pero también puede ser la tuya, sin filtros, sin máscaras, sin permiso. Bienvenido, bienvenida a Témpera Mental Podcasts. ¿Aún no conoces a tu jefe? ¿Lo odias igual que lo hacemos todos? ¿O apenas lo soportas porque necesitas sobrevivir? Existen varios tipos de liderazgo, y el del nivel más bajo es el líder por posición, es decir, lo que comúnmente conocemos como el jefe. Yo no soporté a la mayoría de aquellos que decían ser mis jefes. Todos eran opresores, autoritarios, mandones y no saben hacer nada. Por eso son jefes. De hecho, empezamos a verlos como monstruos. Sin embargo, hay uno que es el peor de todos. Aquí en parte, lo que todos conocemos como jefes son personas que la gran mayoría no tienen una afinidad hacia este personaje de nuestra vida. En el rol laboral, sin embargo, lo que nos sucede en el trabajo, dejamos que nos afecte en la vida personal, familiar, sentimental y profesional. Este episodio se relaciona un poco con el episodio 60 de que la vida es una mierda. Y estos jefes, que deberían tener otro nombre, en muchas ocasiones nos hacen la vida una mierda. Pero hay un jefe que aún no logras identificar, que aún no conoces, que no sabes dónde está, pero aparece en muchos momentos de tu vida. Ese jefe, al igual que el del trabajo, es quien domina toda nuestra vida. Nos respira en la nuca todo el tiempo, es invasivo, es asqueroso, somos sus marionetas. Aún así, no somos conscientes de su existencia, pero ahí está. Hace un par de meses tuve una experiencia poderosa. Como lo he comentado en varios episodios, como lo he comentado en mi blog, como lo comento en mi libro Témpera Mental, de regreso a mi yo verdadero, una autobiografía que no es autoayuda, es un espejo. Es un espejo con el que te puedes identificar. Es un espejo en el que te puedes ver. No en todo, pero sí varias cositas de las que digo ahí te pueden servir. No te enseño nada en ese libro, pero te acompaño en lo que vas leyendo y en lo que vas pensando de tu vida. Desde el 2019 empezó mi proceso de transformación, de reseteo mental,
de reseteo en absolutamente todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Y algo que a mí me ha funcionado muchísimo es la meditación. Al principio no podía, no duraba ni 20 segundos. Ahora mis meditaciones son un poco más de tiempo. En mi libro cuento una experiencia con una meditación que duró un poco más de 2 horas. Brutal. Pero ahora mis experiencias son entre 35 y 40 minutos por la mañana y 35, 40 minutos por la noche. Esas meditaciones me han ayudado mucho en el mundo onírico. Me han contribuido a desarrollarlo, a recibir información por ahí, por ese medio. Aunque hay muchos que cuestionan a las personas que soñamos, dicen que estamos enfermas, que estamos locas, que tenemos un problema mental. Me da igual, a mí me han servido. Me han mostrado cosas que yo en mi mundo consciente, despierto, presente, no he entendido. Y yo he tenido muchos jefes a lo largo de mi vida. Laboral, personal, sentimental, familiar, profesional. Muchos de esos físicos, con la gran mayoría, no nos las llevamos bien. Ya por razones que explico en mi libro, Temperamental. Y hay otros jefes que, como lo menciono al principio de este episodio, están ahí pero no los vemos. Nos respiran en la nuca, nos joden todo el tiempo, nos ponen esas trabas que encontramos en el camino de la vida. Y esos jefes a los que me refiero son nuestros miedos, nuestras sombras, traumas, fobias, conflictos, taras mentales, resentimientos, situaciones, momentos y personas no perdonadas. Esos miedos son nuestros verdaderos jefes. Son lo que la mayoría de personas llaman nuestro inconsciente. Yo he logrado sacar varios de esos. De hecho, los expongo en mi libro Temperamental, cuando hablo de ella, de una situación crítica, hablo del miedo y de mi historia en general, que la cuento en mi libro. Pero hay unos, y principalmente uno, que me tiene jodido desde hace un poco más de 20 años. No lo voy a mencionar, pero quienes me conocen saben a qué me refiero. Y ese habita en el inframundo de mi subconsciente. O sea, hasta allá, por allá escondido. Es similar al Kraken. No sé si alguien ha leído de la mitología o ha visto no recuerdo cuál es la película. Bueno, el Kraken que sale de las profundidades del mar. Digamos que ese es mi Kraken. Pero ese Kraken, ese jefe, es el que ha puesto las barreras, ha impedido que, a pesar de que repito constantemente afirmaciones, a pesar de que observo las reacciones de mi cuerpo, a pesar de que escribo lo que siento cuando es el momento,
no había salido. Un día tuve una meditación, duró casi 1 hora, y en el sueño vi una figura absolutamente asquerosa. Venom es más bonita. La sonrisa era muy parecida a la de Venom. En ese sueño sentí algo, cuando vi ese personaje, sentí que me sacudió y después se quedó mirándome con ese tono irónico, algo sarcástico. Cuando le dije que tiene que desaparecer de mi vida, hasta eso he aprendido a conversar con mis pensamientos, a conversar con mis miedos, con mis sombras, con mis traumas. Y esos jefes de los que te menciono empiezan a salir cuando te empiezas a ser consciente de cada uno de los momentos de tu vida. Cuando empiezas a observar tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tus reacciones, tu odio, tu rencor, tu rabia. Y empiezas a darte cuenta quién es el que está mandando realmente en tu vida. Muy seguramente has escuchado que el 97% de tus pensamientos no son conscientes, sino son inconscientes. Y esos inconscientes son los que yo llamo los jefes, que nos tienen jodidos, dominados toda nuestra existencia. Carl Jung menciona que hasta que no hagamos consciente nuestro inconsciente, vamos a seguir en ese bucle existencial. Vamos a seguir en ese bucle psicológico. Vamos a seguir en ese bucle comportamental. Vamos a seguir en ese bucle que nos muestra una aparente realidad. Porque otra realidad existe apenas detectamos ese bucle y decidimos romper con ese bucle. Llevo 7 años quitándome máscaras, desmontando creencias, sacando basura emocional, sacando basura física, sacando basura mental. Y este día salió ese que estaba escondido, al que le he permitido seguir jodiéndome. Y es el que más me ha controlado. Se ha alimentado de mis silencios y de mis miedos, de mis inseguridades. Hace 7 años reconocí cuál es mi creencia respecto a ese jefe. Pero nunca se me había mostrado. Y ahora hace parte de mis pensamientos. De hecho, en este momento que estoy hablando de esa creencia, de ese jefe, de ese kraken, está aquí, lo tengo en mi mente. Pero ¿qué pasa con esos jefes? ¿Qué pasa con esos miedos? ¿Qué pasa con esos traumas? ¿Qué pasa con esas fobias? Lo ideal es sentarse a observarlos. Lo ideal es sentarse a entenderlos. Es verla desde varios puntos de vista.
¿Por qué está ahí? ¿Qué lo ocasionó? ¿Qué lo creó? ¿Por qué hace parte de mi vida? ¿Cuál es su intención? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué parte de mí está oculta que no he logrado detectar, que no he logrado ver, que no he logrado identificar para aceptar que hace parte de mi vida? Para aceptar que hace parte de mi proceso? Para aceptar que existió en algún momento de mi vida. Aceptarlo y reconocerlo. Pero marcar una distancia. Hasta aquí me acompaña. De aquí para allá sigo solo. Esos jefes, esos monstruos, esas sombras, somos nosotros mismos. Muy seguramente te has visto todas las películas de Marvel y sus paralelos. Principalmente la serie de Loki. A mi hijo le encantó. Pero la mejor representación que nosotros podemos entender o podemos observar, porque es una película difícil de entender, una serie difícil de entender, es que eso somos nosotros. Nosotros tenemos dentro de sí varias versiones. Y esas varias versiones vienen de vivir en el tiempo psicológico. ¿Con qué me refiero al tiempo psicológico? A que vivimos en un pasado que ya pasó. Seguimos amarrados a ese pasado, buscando la forma de cómo pude haberlo hecho mejor. Ahí salen varias versiones de cómo pude haberlo hecho mejor. Debe haber insultado, debe haberme callado, debe haber seguido. Ahí hay 3 versiones de un pasado. Y muchas más las que tú te inventes. Y vivimos en un futuro con una expectativa de algo que no ha llegado. Y nos empezamos a imaginar varias versiones de un futuro. Esas son versiones propias. Y esos son varios monstruos, varios jefes que van saliendo. Y nunca vivimos en el momento presente. Mi subconsciente estaba absolutamente saturado, repleto, a full capacidad de escasez emocional y autosabotaje. Y lo sé porque he aprendido a mirar lo que está pasando a mi alrededor. Cómo ha sido mi vida. Que aparentemente fue exitoso. La parte física o en la parte en teoría real. Pero no lo fui en la parte que debería hacerlo, que es refiriéndome a mí mismo. ¿Qué corresponde hacer? Las paces con esos jefes que estamos viendo, con esos jefes que estamos empezando a reconocer al empezar a observarnos. ¿Listo? Usted está ahí, hace parte de mi vida, ocurrió en este momento, ocurrió a raíz de esta circunstancia, me permitió vivir esta experiencia. Gracias, pero ya, hasta aquí nomás. Cuando empecemos a mirar esos jefes, cuando empecemos a mirar esos monstruos a los ojos, todo cambia. Porque ya no puedes esconderlo, ya lo tienes ahí, ya lo identificaste. Y como ya lo tienes ahí, ya lo identificaste, ahora ese personaje está ahí hasta que hagas las paces con él o con ella. Y esto no tiene nada que ver con brujería, no tiene nada que ver con mala suerte, no tiene nada que ver con que alguien te hizo o dejó de hacer. Eres tú mismo, eres tú misma quien ha creado esos personajes de tu vida. Tus miedos, tus traumas, tus inseguridades, tus creencias limitantes. Y siempre estaban ahí calladitos. Eso
Es lo que yo menciono, y no solamente yo, sino varias personas que trabajan o se desempeñan en este mundo del crecimiento y desarrollo personal. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Nuestra vida es el reflejo de lo que somos realmente en nuestro interior. Y ese interior está dominado por nuestros pensamientos subconscientes. En mi caso, el inframundo de mi subconsciente. Y ese inframundo, esos pensamientos subconscientes, son los jefes, los monstruos que tienen dominada tu vida. Son los que han marcado y definido tu vida. Por experiencias propias, por pensamientos propios, por circunstancias propias, por lo que haya sido. Por eso, te quiero invitar a que leas mi libro Temperamental de regreso a mi yo verdadero. Una autobiografía. En el momento en que la empieces a leer, pueda que no te identifiques con todo lo que yo digo ahí, pero sí una que otra cosita te hará pensar, te hará cuestionarte. Y de pronto, hagas clic y te haga modificar algo de tu vida. Gracias por escucharme. Gracias, gracias, gracias. Feliz día. Dejar de pensar como el resto no es una opción, y es el único camino. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te atreves, si quieres, si te gusta lo que converso aquí, si te llama la atención, feliz día. Namaste.